Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio, diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar las ventas en tu empresa o cómo liderar a tu equipo. Somos Antonio Fernández Olombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España. Y Carla Enriqueta López, diseñadora, directora académica del TEC de Monterrey y coach ejecutiva, y les hablo desde San Luis Potosí, México. Y en esta ocasión tenemos la alegría de platicar con Perla Valtierra. Perla es una diseñadora y ceramista que hace cosas increíbles y que está súper conectada a la naturaleza. Su trabajo ha sido expuesto en el MoMA en Nueva York, ha salido en las revistas importantísimas de diseño, como el Oficial o como él, de moda y diseño. Les va a encantar, la verdad es que ha sido una plática genial con ella, no se la pierdan. Hola, buen día a todos, estamos súper contentos hoy, alegres de compartirles que hoy estamos grabando con Perla Valtierra. Yo estoy súper contenta y súper fascinada de que Perla haya aceptado venir aquí a grabar con nosotros. Les cuento rapidísimo, Perla es diseñadora y ceramista y bueno, está muy conectada con su entorno, con la naturaleza. Ella ha vivido en diferentes países, su trabajo ha sido publicado en Le Officiel, también en revistas francesas muy top, y también ha colaborado increíblemente con algunos personajes importantes, pero también en lugares como el MoMA, etcétera. Increíble lo que está haciendo Perla en cuestiones de diseño y cerámica. Bienvenida, Perla, gracias por aceptar estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Carla, gracias. Estoy emocionada. Vamos a ver qué tal. ¿Qué les puedo contar? Perla, ¿qué tal? Bienvenida a este podcast. Así que yo creo que para ir empezando, Perla, sería buenísimo que te presentases un poco, nos contases pues quién eres, cómo ha sido un poquito todo ese proceso desde que saliste de la carrera de diseño hasta que al final te metiste en ese mundo más orientado a lo mejor a la parte artesanal o a la parte de cerámica, y así también ponemos en contexto a todos los oyentes. Gracias, Antonio. Sí. A ver, les cuento un poquito. Yo estudié diseño industrial en la UNAM, en Ciudad Universitaria, en México, y me fui de intercambio a Montreal, donde hice como unas clases, estuve enfocada en eco-design, que creo que es ahí donde empieza un poco el parteaguas de lo que quiero hacer, porque termino la carrera y estoy un poco preocupada porque no me interesa para nada el diseño industrial y no quiero hacer como botellas de Coca-Cola o yo qué sé. Y regresando de Montreal, me quedaba solo un crédito por hacer y escojo hacer el taller de cerámica, que lo tenía como guardado para el último, justo como para poder dedicarle tiempo, porque yo sabía que necesitaba tiempo y pues en fin. Entonces tengo todo el semestre haciendo cerámica y con el proyecto que hago en la escuela gano la Bienal de Cerámica Utilitaria del Franz Mayer. ¡Wow! Sí, estuvo, la verdad es que yo no me lo esperaba, así fue una gran sorpresa y que también como que define un poco luego lo que sigue, ¿no? Después de que termino la escuela, empiezo a trabajar con un amigo, Diego Alatorre, que ahorita es maestro en el CIDI, en la Escuela de Diseño, y hacíamos stands ecológicos para ferias. Y nos iba muy bien, pero también, aunque eran ecológicos, yo me seguía sintiendo súper mal de que estábamos haciendo como, pues, basura al final, aunque, digo, no era basura porque todos nuestros stands estaban pensados para que se reciclaran y para que los volvieran a usar, etcétera, etcétera. Pero decido que ya no quiero hacer eso. Sale un proyecto en Zacatecas que es como el primer ejercicio en donde el gobierno del estado, así como en Oaxaca hicieron, convocan a un diseñador y un técnico para trabajar con artesanos y desarrollar proyectos. Entonces, mi papá es de Zacatecas y hay esta señora que se llama Ofelia Murrieta, que era la coordinadora del proyecto, que había visto que había ganado la Bienal y que me relacionaba con Zacatecas porque mi papá es de allá. Entonces me invita a participar en este proyecto y me voy a Zacatecas, me voy a vivir a Zacatecas y me toca vivir de lunes a viernes en los ranchos y el fin de semana en la gran ciudad de Zacatecas, ¿no? Entonces es como un año de estar básicamente súper aislada y pues en los ranchos, en las comunidades
en las que ahorita está bastante tremendo Zacatecas con todo lo del narco, pero bueno. Y me toca colaborar con dos comunidades que no eran artesanos tradicionales, sino que eran proyectos de desarrollo para trabajar con mujeres, o sea, proyectos que querían poner a las mujeres a que tuvieran un oficio y pudieran sostenerse, pues apoyarse un poco más económicamente. Entonces, es aquí donde desarrollo el proyecto de Barro Zacatecas y otra línea como de productos. Entonces, creo que para mí ese año fue uno de los años más importantes como de mi trabajo, porque me hizo darme cuenta de todas las oportunidades de proyectos que podemos tener los diseñadores saliendo de la ciudad, ¿no? En la ciudad se vuelve como muy, no sé, muebles para casa y cosas de este tipo. En cambio, cuando sales de la ciudad, yo veía, por ejemplo, que había muchos proyectos y muchos programas, pero que no había los profesionales para que dieran seguimiento como a estos programas. Entonces, estuve muy contenta, desarrollamos esta colección que era entender también mucho que yo un día no iba a estar ahí y que no iba a poder como resolver los problemas de la gente. Entonces, como que pensando en que estas señoras no tienen coche, no pueden ir a comprar sus materiales a Guanajuato o a Monterrey o lo que sea. Entonces decidimos implementar como toda esta parte de utilizar el barro local y empezar a hacer las pruebas. Y entonces pues es como todo, o sea, tanto para mí como para ellas es todo este descubrimiento de todo lo que puedes hacer como con los materiales de tu entorno. Ese proyecto lo seleccionaron cuando en 2010, 2011, no me acuerdo, hicieron un proyecto con la tienda del MoMA en Nueva York y llevaron como varios proyectos y ese proyecto estuvo de venta por allá. Wow. Eso es un poquito como empieza todo. Wow, qué bonito, qué bonito que, o sea, esto creo que, y siempre lo que hemos escuchado, hay ciertos parteaguas, ¿no? En el caminar de un diseñador que justo te llevan a tomar ciertas decisiones y este año seguramente te marcó para tomar lo que nos acabas de contar, ¿no? Esta decisión de trabajar ya con gente de la región, con mujeres, con materiales, qué lindo, ¿no? O sea, finalmente es a lo que te lleva a la reflexión, Perla. Y cuéntanos, empiezas a hacer todo esto y a partir de aquí ya decides trabajar con con artesanos y artesanas, o sea, decides ya poner tu taller Perla Valtierra, o sea, cuéntanos No, bueno, de ahí. Sí, digo, en ese entonces empieza con lo que podría decir lo que ahora es eso, porque es cuando me doy también de alta en Hacienda, entonces es como cuando creas una cosa, ¿no? Pero Sí. no es que yo lo hubiera pensado, el taller Perla Valtierra. Ya voy a pagar impuestos. Simplemente era como, ya estoy registrada, entonces pues ya esto es una chamba. Ya, no, en ese momento para nada tenía esa visión. La verdad es que yo nunca en ese momento tenía una visión de negocios. Siempre fui siempre escogía los proyectos porque me movían y porque era lo que yo quería hacer y nunca pensaba ni cuánto iba a ganar, ni si iba a poder vivir de eso. O sea, como eso también creo que me dio mucha oportunidad de hacer las cosas que me gustaban y después tener como también la posibilidad de llevarlo a otro nivel comercial, ¿no? Pero nunca fue de comercial el diseño, simplemente más bien fue como el deseo de hacer algo, ya sea con una comunidad o en un contexto y después surgieron las posibilidades como más de comercialización o eso. Ajá. Buenísimo. Y a ver, le ibas a preguntar, ¿verdad, Antonio? Perdón. No, sí, digo que es súper interesante todo lo que nos estás comentando, Perla. También todos esos saltos, ¿no? De cómo se van encajando las piezas, como comentaba Carla. Y yo quería tocar un tema que creo que es súper interesante, sobre todo en tu trayectoria profesional, y es la parte de que sabemos que has estado viviendo en diferentes países, has tenido muchas etapas, has viajado un montón. Entonces, cuéntanos un poco esa parte, ¿no? ¿Dónde has estado viviendo? ¿Qué te ha aportado a lo mejor cada uno de esos destinos que has podido aprender o cómo has podido absorber también esa parte cultural que al final ha ido modelando también tu estilo propio? Cuéntanos un poquito esas experiencias. Después de Zacatecas,
me fui a, no sé, como no sé, algunos meses me fui a vivir a Bruselas. En Bruselas me fui a hacer una maestría. Es el primer, como el primer punto después de Zacatecas, en el que decido que me quiero ir de México como para aprender otras cosas y no quedarme aquí, sino como poder viajar. Entonces me voy a Bruselas a hacer esta maestría en una escuela que se llama la Cambre, y es una escuela de arte. Y yo tenía la intención de ir a Eindhoven, me aceptaron en Eindhoven, pero al final decidí que no quiero ir a Eindhoven y me voy a esta escuela de la Cambre en Bélgica. Es una maestría de cerámica en una escuela de arte, lo cual se vuelve algo bastante duro, porque cuando yo llegué, pues la verdad es que no hablaba bien francés, entendía, pero casi no hablaba. Y pues era un contexto muy diferente, porque yo venía de una escuela de diseño industrial y la escuela de arte es completamente diferente. Y venía de una escuela industrial en México, y aunque en la Cámara había diseño industrial, pues el contexto era completamente diferente, porque pues en Europa no tienen tantos artesanos como aquí, no tienen tantos técnicos o esta mano de obra como aquí en México caminas y hay un herrero, o sea, siempre hay, ¿no? En Bruselas yo me topo como con esta parte en la que no hay nadie que te ayude a hacer nada. Y entonces como mi visión de lo que yo quiero hacer es una visión que pues allá no entienden mucho, porque como no, el contexto no era el mismo, no encajaba, y me sentí bastante frustrada ese año de la escuela. Decidí no continuar la maestría porque pues no me entendían, y me hicieron sentir bastante como si fuera un poco primitiva y como que yo no entendía nada de qué estaba pasando. Entonces decido salirme de la escuela y me compro un horno, y entonces en mi casa pongo un taller y me pongo a trabajar. O sea, una de las cosas que me decía como los maestros en la escuela era que no entendían cómo yo con diseño artesanal, como quería hacer diseño artesanal, ¿no? Era como su referencia era su referencia me decían, era como, pero ¿cómo? O sea, ¿quieres competir con IKEA? Y era como, pues no, yo no quiero competir con IKEA. Tampoco había una referencia clara, porque en ese momento no había lo que está pasando ahorita, como de este boom del diseño artesanal. Pero pues es un poco como grandes marcas de lujo que lo hacen y lo han hecho siempre. No sé, Hermes, ¿no? Siempre ha hecho un trabajo artesanal y vende diseño artesanal, aunque no, a lo mejor no lo llamen como tal. Entonces decido salirme de la escuela, empiezo a trabajar en mi taller y empiezo a tener proyectos y empiezo a desarrollar cosas. Entre este tiempo que me salí de la escuela, porque sí fue bastante duro como para mí vivir, o sea, los primeros años en Europa, vivir allá, sentirme que no pertenecía, sentirme que estaba como completamente fuera de contexto entre que el frío y la frialdad de la gente, sale una oportunidad para tomar esta beca que me voy a Japón. Entonces, me voy a Japón un año, que ese es el otro como grande parteaguas para mí de entender lo que yo quiero hacer, y me fui a vivir a Kioto un año con Luis Vega, que ya lo entrevistaron, yo lo vi por ahí. Ay, claro, sí, Luis. Sí. Luis y yo estuvimos juntos en Kioto ese año. Y ¿te fuiste con pues la chica Japón, o con cuál? Sí, con Yaika. Con la chica, ajá, ya. Ajá. Buenísimo. Y pues en Japón todo fue diferente, y entonces toda esta confusión que yo tenía y que no lo podía explicar en Europa se hizo como tangible y clara, ¿no? Porque pues en Japón es otra visión completamente del proceso artesanal, del diseño, de la combinación, y entonces me siento muchísimo más segura de lo que estoy haciendo, y que me parece que ya no me parece que estoy como una loca que no entiende nada, ¿no? De la vida moderna. Entonces Japón es como una gran inspiración. Mi proyecto se basa es una investigación del desarrollo tecnológico y cómo las evoluciones de la tecnología cerámica y la cultura hacen la evolución como de los objetos, ¿no? Aparecen los esmaltes, y entonces hay una evidencia clara en cómo los nuevos objetos tienen esmalte, pero también
no sé, los chinos entran en guerra y entonces los japoneses no tienen la oportunidad de hacer cosas. Entonces, como toda la historia, cómo la cultura y todo esto afecta al diseño y al desarrollo de los objetos cotidianos, que es como también algo que a mí me interesa mucho, los objetos de la vida cotidiana. Entonces Japón es como mind-blowing para mí. Y después de Japón, pues yo la verdad es que mi enfoque era totalmente regresar a México, porque Japón y México me hacía mucho más sentido, porque tienen bases similares como en esa parte como de procesos y estructuras. O sea, sí tenemos artesanos, no es igual, o sea, obviamente no es lo mismo, el Japón está mucho más avanzado, pero aquí hay toda esa posibilidad y trabajando y desarrollando con los artesanos, pues yo veía que podíamos hacer cosas igual de increíbles que los japoneses. Pero no regresé a México, regresé a vivir a París. Lo que también me ayuda mucho es como en conocer gente, crear relaciones, conocer gentes de tiendas, de revistas, y bueno, seguir haciendo mi trabajo, pero un poco a la distancia. Yo vivo en Europa porque me había casado y entonces, pues como también esta parte de la decisión de un poco estar por mi vida personal allá y el trabajo pues en México, y no full time, sino como poco a poco, ¿no? Qué interesante. O sea, estoy así tratando de, nos vas contando algo y poniendo una pieza al rompecabezas. O sea, es muy así. Sí, es como te va llevando la vida por diferentes caminos, ¿no? O sea, ahorita que dices, me fui a París y, o sea, dije, bueno, pues cuando nos contaste, me voy a México, no, decidí irme a París, ¿no? Y esto que acabas de decir es clave, la parte de las relaciones. Ir y meterte además en una cultura francesa y hacer relaciones, no creo que haya sido, pero nada fácil, ¿no? Pues no fue fácil, pero también digo, pues tenía como Barnabé, que es mi esposo, tenía sus amigos y tiene como también una red de gente con la que me pude encontrar, conocer, platicar, y ir como trabajando todas esas partes que creo que son ahorita muy importantes para mí. O sea, creo que sí haber vivido en París los últimos 6 años, pues es clave también para todo lo que está pasando ahorita. Claro, te tejió una red diferente. Uh-huh. Justo, yo creo que al final esa parte, Perla, es lo que ha ido como creando esa experiencia que ahora mismo tienes, ¿no? Y ese mix cultural que muchas veces a todos los que somos creativos nos ayuda un montón, ¿no? Y yo antes de pasar de tema, Perla, me gustaría meternos un poquito más en profundidad en alguna cosa de las que has mencionado, porque creo que es súper interesante y más con un perfil como el tuyo que ha estado desde México hasta Kioto. Entonces, yo como europeo he tenido la misma sensación que tú tuviste cuando viniste a Bruselas, pero cuando yo fui a México, en el sentido de decir, wow, es que aquí todos son talleres, es que aquí todo lo puedo hacer, es que aquí no tengo que pedir presupuesto a China para hacer 4 piezas o hacer un prototipo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, desde tu perspectiva, como también tenemos mucha audiencia en Europa, que nos cuentes un poquito esas diferencias más grandes que tú has visto dentro de esa parte de diseño y artesanía, tanto en Japón como en Europa, que a lo mejor has visto también diferencia entre Bruselas y Francia, o París y México. Un poco, a lo mejor, como pros y contras de cada uno de ellos, ¿no? Porque yo sé que hay puntos positivos y negativos en cada uno de esos países. Yo, la verdad es que no trabajé mucho en Europa con artesanos porque, desde mi punto de vista, en los lugares en los que yo estaba, que estuve básicamente, que era Bélgica y Francia, o sea, si habláramos tal vez de Italia y España, a lo mejor sería diferente, pero particularmente en Bélgica y en Francia, donde toda esta industria del craft, como de la cerámica y así, se mudó a China, por ejemplo, pues yo sentía que no había artesanos, básicamente. Una de las cosas que a mí me sorprendía mucho y con las que también como tenía mucho conflicto, que me pasó mucho como en Francia y en Bélgica, y creo que era esta manera como de estructurar el trabajo, era que
en Francia tienen como todas estas cajitas y creo que es mucho como con el estatus que tienes como de artesano de arte, pero de lujo, o artista de arte, o sea, como cosas muy raras que yo no entendía y sentía que yo no tuve la oportunidad de conocer artesanos, o sea, no tuve oportunidad de conocer los artesanos como los que yo conozco en México, que sí hacen, o sea, es un alfarero o es una señora que hace textil, y que no necesariamente son artistas. Y yo no les quito el poder, porque obviamente son artistas, pero no tienen esta parte conceptual que siento que es muy europea, ¿no? Entonces, como los artesanos ahorita en Europa, yo los sentía que eran medio artesanos, medio artistas, y que no querían colaborar necesariamente con un diseñador, porque ellos tenían su propio concepto y su propia manera de hacer las cosas y su propia identidad de lo que querían hacer. Lo que sí tuve oportunidad un poco de ver más fue como pequeñas manufacturas, que eso sí lo vi en Europa, y entonces había más técnicos. Entonces yo empataría un poco el artesano con lo que es un técnico artesano en Europa, ¿no? Porque creo que ahí hay como estas diferencias entre el artista artesano, que es un poco confuso porque a mí me costó también como mucho trabajo como entender y no entendía. Y después me di cuenta que era parte de la confusión, que ellos están tan acomodados como en o sea, como en cajitas de cada quien es qué cosa, que cuando yo llegué la gente tampoco entendía lo que yo estaba diciendo, ¿no? Evidentemente. En Japón es diferente. En Japón hay todos estos artesanos tradicionales que siguen la tradición. O sea, por ejemplo, en cerámica, si vas a alguna comunidad como en Arita, donde son especialistas en la porcelana pintada con azul, pues hay un tornero que tornea porcelana y eso es lo que hace, tornea porcelana. Él no inventa, él no diseña, él no aporta, pero obviamente tiene todo este saber hacer, savoir-faire, que es su habilidad y su potencial. Y entonces en esa comunidad lo que hacen es que mantienen pues este estilo y estas formas. Y luego también hay como esta nueva generación de creativos que son artesanos. Yo me incluiría más como en esa parte, que es como sí quieres mantener la tradición, pero hay muchas maneras de mantener la tradición, porque una puede ser el uso del material, el uso de una técnica, la continuación de un objeto, ¿no? De hacer el mismo objeto porque este es el platito de sopa que hacemos aquí. O usar algunas de ellas y modificarlas, que eso es lo que siento que es también un poco mi trabajo. O sea, trabajar con la tradición, pero también darle como un twist, llevarla a otro nivel. En México siento que es un poco más como en Japón, a lo mejor hay menos variedades, pero los artesanos pues hacen su trabajo técnico. Casi muy pocos son creativos, pero también hacen algunas cosas y también tienen como esta facilidad un poco de trabajar con gente, pues también por pues razones de sustento, ¿no? O sea, estas colaboraciones vienen porque pues, si alguien viene y les da trabajo, pues la gente trabaja. Entonces sí fue mucho como entender que el contexto del que yo venía no era el igual en el que estaba y las cosas que podía hacer en ese lugar no eran iguales. Y en Japón, pues también en Japón tuve mucha suerte porque sí pude colaborar con gente, la gente era muy... A mí me tocó que fueran abiertos y quisieran trabajar conmigo, no a todo el mundo le pasó. También porque yo soy muy apasionada y a lo mejor la gente, o sea, como, no sé, por favor. Entonces, y siempre también como esta cosa de mover, o sea, como, bueno, a ver, señor, usted hágame estas piezas, pero entonces tal vez esto me lo llevo a esmaltar a otro lugar y entonces como iba haciendo poco a poco como podía, ¿no? Oye, Perla, esto que nos dice este recorrido me parece riquísimo, o sea, de esta comparación que haces.
Y justo cuando llegas a la parte de México, yo te quería preguntar esa parte, ¿no? O sea, porque, o sea, estás en Bruselas, estás en Japón, ¿no? Pero todavía no estás, o sea, ya totalmente al 100 en México, ¿no? O sea, sigues trabajando a distancia, por lo que entiendo. Yo, o sea, no he estado al 100, estoy al 100 en México desde verdaderamente ahora la pandemia, porque pues, me escapé de París, no quería estar allá. O sea, como que no sentía que era el buen lugar para mí para estar en este momento. Y me vine y me regresé y pues ya más bien ya ahora estoy acá. Buenísimo. Y entonces todo este tiempo estuviste trabajando a distancia con los artesanos en México. Todo este tiempo estuve trabajando a distancia con los artesanos en México, lo cual ha sido mucho trabajo. No ha sido fácil y también no ha sido fácil, pero tampoco, pero he tenido mucha suerte. O sea, he tenido mucha suerte, porque, bueno, ahorita existen los teléfonos y todo el mundo tiene WhatsApp, sí. Te puedes comunicar y puedes estar mandando fotos y como puedes hacer seguimiento de cosas. Entonces, lo que me pasó a mí en México es que, bueno, primero empecé a trabajar en Zacatecas y trabajaba con estos grupos de señoras y había un taller en Zacatecas que era como la base con Karina Luna y ella como, era como la coordinadora. Entonces, el contacto con ella me permitía pues seguir trabajando. Y luego, pues poco a poco ir buscando otras personas. También trabajé en Oaxaca un rato antes de irme a Japón, y cuando regresé de Japón, lo primero que hice fue ir a Oaxaca porque era donde me llamaba la atención ir. Y también en un momento decido ya no trabajar en Oaxaca porque todo el mundo estaba trabajando en Oaxaca. Y entonces otra vez era como regresar a cuando me fui a Zacatecas y decir, ok, bueno, Oaxaca está increíble, pero México es muy grande y pues no tenemos todos que estar trabajando en Oaxaca cuando hay 10,000 millones de artesanos más con quien poder trabajar. Exacto. Lo que creo que es importante, por ejemplo, a diferencia de los artesanos tal vez en Europa y en Japón, es que los artesanos en Europa y en Japón de alguna manera tienen un nivel de estudios. Y tienen técnicos y entonces a lo mejor es más fácil llegar con un artesano en Japón con un plano y darle un plano y el artesano lo puede entender. Yo aquí siento que los artesanos no ven lo mismo que vemos nosotros. Entonces yo nunca llego con un artesano con un plano porque me parece una idea muy naive de pensar que después de que nosotros fuimos a la universidad por no sé cuántos años para saber hacer un plano y entender los materiales y todo, pues un artesano va a entender de lo que estás hablando, ¿no? Entonces, como ha sido muy importante como esas relaciones con la gente, de entender cómo trabajan para poder entonces trabajar con ellos. O sea, no de llegar a querer imponer lo que yo quiero hacer, porque pues así no funcionan las cosas, sino siempre desde un entendimiento de lo que la gente hace, de sus capacidades, para así poder hacer un trabajo como de co-creación. Qué bueno eso que comentas, Perla, y yo además también lo he visto porque yo sí que colaboro también mucho con artesanos, justo en esa parte donde a lo mejor tú no tocaste tanto, que es todo el sur de Europa, porque yo he estado viviendo también varios años en Italia, aparte de España, y efectivamente aquí es verdad que a lo mejor tienen un poco más de nivel hablando de estudios y a nivel de entendimiento, pero aún así muchas veces es complicada conseguir una comunicación fluida, ¿no? Y sí. Yo te quería preguntar, Perla, por pasar un poquito al siguiente tema que creo que también es fundamental, y es que uno de los principales problemas que estamos viendo en todos los países con gente que hemos entrevistado desde España hasta Ecuador, hablando sobre los artesanos o hablando sobre la parte de diseño artesanal, es la parte de la comercialización y la venta. En el sentido de que al final muchos lo que nos cuentan es que a muchos artesanos, a pesar de que a lo mejor sean muy buenos en su trabajo, les cuesta mucho comercializar sus productos, les cuesta mucho vivir de ello de una manera digna, les cuesta mucho llegar a fin de mes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entrando un poquito a este punto, Perla, yo sé que tú, por ejemplo, tu página web lo tienes todo en dólares, lo tienes todo en inglés, has conseguido hacer también ventas internacionales.
Cuéntanos un poco cómo es esa parte de comercialización, un poquito cómo a lo mejor se distribuyen las ventas, vendes más fuera de México, vendes más en México, por qué canales se puede vender todo este producto que tú estás creando. Híjole, hoy este eShop que acabas de ver, apenas lo abrimos hace como 3 semanas. Es la primera vez que yo abro un eShop porque por mucho tiempo lo pensé y por mucho tiempo estuve conflictuada por el tema de los precios. La página está en dólares porque el internet es internacional. Entonces, tengo que tener los precios a un nivel igual que las tiendas internacionales que venden mis productos, porque pues todos podemos comprar en internet en Holanda o en no sé qué, en Japón, y pues más o menos los precios tienen que tener un mismo, ¿cómo se llama? Sí, como que esté ¿precio? todo Sí. al mismo nivel, ¿no? Que no te cueste en México 100 pesos y luego lo pasas a $100, ¿no? Exacto. Fue una decisión que tuve que tomar por consejo como de la gente que me asesora un poco como con lo de las ventas. Yo no lo quería hacer porque me sentía como que estaba dándole... Para mí es muy importante que la gente en México pueda comprar las cosas que hacemos. O sea, no son unos productos exclusivos para solamente gente que puede pagar en dólares o en euros. Pero en este caso, la tienda en línea, por respeto también a mis wholesalers, a mis revendedores, pues tenemos que mantener un mismo precio. El showroom en México y todas las ventas en México están en otro nivel de precios, pero no lo podemos poner online tampoco porque pues, es muy confuso. Eso es todavía algo que estoy pensando, cómo lo podemos comunicar mejor y cómo hacer, porque la verdad es que en México también vendemos muy bien. Este año ha crecido mucho como las ventas para retailers, pero siempre el mercado mexicano ha tomado muy bien los productos que hacemos. Sí es difícil, la verdad es que ha sido muy complicado y complejo para mí porque además es como tomar decisiones que son fuertes, ¿no? Pero pues estamos apenas probando. Este es el primer mes de la tienda en línea y es una tienda que va a ser temporal, o sea que se cierra, no es una tienda que está abierta todo el tiempo, sino hacemos como una colección, la ponemos en la tienda en línea, la bajamos y luego en 3 meses hay otros colores y otras piezas y entonces otra vez la tienda en línea. Es un poco como si fuera un pop-up, porque no producimos los mismos productos todo el tiempo, sino estamos cambiando en colores y cosas, ¿no? Entonces como para mantener un poco, pues que son ediciones, que no es como el mismo vaso blanco que siempre tenemos, sino que pues, a veces es blanco y a veces le cambiamos el barro y a veces es de otro color y a veces es más grande y a veces no hay el vaso y a veces hay otro plato y así. ¿Dónde más pueden comprar? Abrimos un showroom también. Pues tengo en México desde octubre y abrí un showroom en La Juárez en colaboración con una amiga mía, Regina Pozo, que tiene una marca que se llama Texture, que también trabaja con artesanos y es como una muy buena combinación. Hermosa también la marca, sí. No sé si estoy contestando bien tu pregunta, porque la verdad es una pregunta como complicada, que tampoco, como te decía hace rato, no... Todo mi trabajo nunca ha tenido como una estrategia ni de un business plan, ni de venta, sino simplemente es el trabajo que yo he querido hacer y las cosas que yo he querido desarrollar. Evidentemente, conforme fui trabajando, por ejemplo, siempre he hecho cosas de la vida cotidiana, pero uno de los principales clientes eran los restaurantes. Entonces, la evolución de pasar a tener unas líneas también especiales para restaurantes, que a lo mejor no las vemos tanto en Instagram, porque pues lo que vemos en Instagram son como todas las piezas handmade y muy pocos restaurantes están dispuestos como a pagar y también a saber que tienen piezas delicadas y que pues, hay que cuidarlas. Claro, o sea, yo ahí lo que veo son varias cosas, Perla. O sea, lo primero, me parece genial esa parte de la web nueva para poder vender en Internet, pero efectivamente veo como ese conflicto de intereses que tienes con los precios. Creo además que es algo que es complicado a lo mejor de solucionar y que de hecho creo que
también es crítico poder solucionarlo, ¿no? Porque también me pongo en la situación de, a lo mejor yo desde México te conozco a través, por ejemplo, de redes sociales, porque ahí también estás mostrando mucho tu trabajo y tienes también una buena comunidad. Entro en tu página web y ya empiezo a ver los precios. Entonces me hago una idea de tu producto en dólares, cuando a lo mejor si yo fuese a Juárez, los precios son mucho más baratos, ¿no? Entonces, ese punto... Pues más que barato, los precios son el precio que está en el contexto, justo. ¿no? Justo, sí. Eso es. Entonces, sí que creo que ese punto es complejo y que, bueno, que al final habrá que llegar a ese punto medio. Me parece muy interesante lo que comentabas de que la tienda sea una tienda viva y que vayan cambiando las colecciones. Eso creo que también es fundamental. Y luego también creo que la otra parte interesante es que también tengas como esos retailers o esa gente que te ayuda a vender en el extranjero, en otras locations, ¿no? Cuéntanos un poco también de esa parte. Pues esa parte ha sido también... pues la gente me contacta y me pregunta y pues así es. No me ha tocado, tengo mucha suerte, soy muy afortunada, no me ha tocado hacer digo, en Francia también a lo mejor lo hice un poco más hace algunos años, pero pues en los últimos tiempos me ha tocado que las tiendas me contactan. Como les digo, tengo unos agentes, unos asesores que se encargan como de mis cosas en Europa y en Asia, y yo me encargo de las cosas como todo en América, todo este lado de... Y pues las tiendas me contactan y es como lo hemos hecho. Ahorita este año hay piezas en tiendas en Holanda, en Alemania, en Tokio, que para mí... ¡Wow! Tokio. Me hayan comprado en Japón ya sí, es como... Sí. Wow, estoy muy contenta. Sí. Porque es como... Era la inspiración, ¿no? Completamente. Entonces, que los japoneses compren y entiendan lo que estamos haciendo, pues es Ahora se me enchina la piel para escuchar. Sí, a mí también. Wow, felicidades. Sí, ¿cómo no? Fíjate que yo ahorita te escucho y me hace mucho sentido muchas de las cosas que dices. O sea, por ejemplo, esta parte de la comercialización y de la diferencia de precios, a mí me hace mucho sentido, Perla, muchísimo. Y de hecho te felicito, o sea, porque a lo mejor es de mi desconocimiento, porque no sé muchos otros cómo le están haciendo, pero justo esto que acabas de decir es, o sea, sí para lo internacional, pero creo que también el mexicano, o sea, que pueda acceder a ello y que pueda tener una pieza de alta manufactura como la tuya y de alta estética, porque a mí me fascina tu trabajo. Creo que es importantísimo, ¿no? O sea, no solamente por que esté colocada en Europa, aquí o allá, y que entonces se empiece a mover en ciertas áreas o elites, etcétera, pero que el propio mexicano acceda a ello y que no sea tan elevado en cierto sentido, y que aún así se respeta la calidad del precio y el trabajo del artesano. A mí me parece fabuloso. O sea, yo sé que encontrarás en un momento ese punto medio, o no sé si ya lo encontraste, pero te felicito. Tengo algunas ideas, pero todavía digo, apenas tenemos un mes con esto, entonces es como, sí lo pienso mucho. Vas a innovar. Y, o sea, sí, y pues lo que yo diría es como, bueno, si están en México, pues escríbanos. Y claro. Ajá. O sea, es que es pensar diferente y eso justo es lo que hace falta. O sea, esta parte de pensar, de integrar, de tomar en cuenta, y en cuanto lo encuentres y esa idea esté bien aterrizada, o sea, vas a innovar muchísimo en todo este sentido. Porque también cierto es que de repente, como tú dices, ¿no? Toda la gente trabajando en Oaxaca, ¿no? Toda la gente trabajando con ciertos artesanos, ¿no? Y el país es inmenso, somos muchísimos en México, a muchos nos gusta la artesanía, o sea, está en el extranjero, pero también aquí, que el propio mexicano se apropie de lo propio, está increíble. Entonces, sí. Eso me fascina, de verdad, te felicito. Para mí la parte de... Perdón. No, dale. No, que lo que quería decir es que para mí lo importante del trabajo artesanal como diseñador no es justo, no solamente llevar a que te facturen una cosa, sino es un desarrollo
de lo que están haciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho es muchísimo desarrollo de las quemas de alta temperatura que no hacían, ¿no? Que era solo barro y entonces, o sea, yo no considero que estoy trabajando con un señor que ya tenía todo y nada más me está produciendo mis piezas, sino estamos creciendo, estamos desarrollando cosas. Y eso es lo que yo quiero seguir haciendo. Ahorita como que en este momento las cosas están bien, pero yo pienso como en el futuro de qué es cómo quiero hacer y cómo me gustaría seguir trabajando. Y ese es como el esquema, buscar otras personas, buscar otros colaboradores, hacer otros proyectos. Y también como implementar este modelo de trabajo en otros talleres, con otras personas. No, eso está increíble. Y fíjate, justo yo pensaba, hace 15 días me fui a la Huasteca de San Luis y en cada esquina hay artesanos y yo decía, pues también aquí estamos llenos, ¿no? O sea, pero la gente de repente es como, quieren trabajar nada más en un estado, ¿no? Y aquí todavía nadie ha volteado, ¿no? Entonces, y creo que así como en muchas partes de México, ¿no? O sea, trabajar los esquemas, sus tradiciones, trabajar con ellos en la parte de innovación, que seguramente cuando te fuiste a Japón también aterrizas todo esto, cómo vas innovando con los propios artesanos, me parece fabuloso y te felicito enormemente. O sea, muchas gracias. Yo también creo trabajo. Que ahí en esa parte, en lo que dices, de cómo innovar o cómo adaptar, yo lo llamaría también como adaptación. En Europa, ahí fue donde creo que aprendí mucho esa parte. Como, o sea, a lo mejor es un ejemplo muy, un poco fuera, bueno, raro, pero pues otra vez voy a hablar de como de Hermès, ¿no? Porque es una casa de alta manufactura y todo lo hacen en los talleres en Francia y como al final de cuentas es como todo eso y es una de las empresas como más importantes porque se basa en todo el savoir francés. Entonces es un poco eso como, y como la comida también, como queremos, o sea, como los vinos de tal región, los quesos de tal región, los dulces de tal región, igual los productos de tal región. Y si los volvemos y si los adaptamos a las necesidades de la vida cotidiana, se dejan de ver como regalitos souvenirs, ¿no? Y como en realidad objetos que necesitamos utilizar. O sea, cosas que compras para comer, para lo que sea, del uso diario. Y entonces creo que el valor de los objetos cambia. Y eso es lo que me interesa, como darle valor al trabajo y a los objetos y a los materiales. Y entonces, con ese valor, pues puedes vender a los japoneses, a los europeos, a los americanos, revalorizando como no es todo lo que tenemos, porque este país es tan grande y tan lleno de cosas increíbles que a veces el problema es la desvalorización, ¿no? Exacto. No, y como tú lo dices, o sea, que en Tokio te compran una pieza cuando son los especialistas, ¿no? Los maestros en esa parte, pues es increíble. O sea, seguramente es porque lo estás logrando increíblemente y estás poniendo en valor todas estas partes para que una cultura que le tiene un especial valor a la artesanía empiece a valorar esta artesanía mexicana. Eso está precioso. Increíble. Oye, Perla, y para ir cerrando el episodio, que bueno, yo me podría echar 2 horas platicando contigo, o 3, y aquí seguiríamos. Pues, y que lo he disfrutado muchísimo. Gracias. Siempre les pedimos al final como recomendaciones de algo que te haya a ti sumado, que te haya impactado, algo que hayas leído, visto, probado, etcétera, que a la comunidad le ayude, que digas, es que lo tienen que hacer, ver o probar o visitar, porque les va a sumar. ¿Qué les puedes recomendar? Hay un libro que encontré en Japón que se llama Just Enough y me encanta. Me encanta. Lo escribió un norteamericano que vive en Japón hace muchos años y la primera vez que encontré el libro andábamos como en un lugar que recreaba un antiguo lugar como de oficios. Había
un tornero de madera, uno que hacía espadas, uno que tejía canastas y así. Entonces ahí en la tiendita había libros y yo cada vez que llegaba a un lugar buscaba libros como referencia. Y me acuerdo de este libro, lo compré, estaba en japonés, pero tenía unos dibujos tan bonitos que lo compré. No entendía nada, pero bueno, lo compré, el libro me encantaba. Y después buscando así igual en las librerías y cosas, me encontré que el libro estaba en inglés. Entonces hay una edición en inglés que pues ya es más fácil para todos. Se llama Just Enough. Soy malísima con los nombres, no me acuerdo cómo se llama el autor, pero Just Enough. ¿Cómo se llama? Espera, lo voy a buscar rápido. Buenísimo, aquí ya lo apunto y me lo apunto también a mí. Que ya me estoy haciendo una colección así enorme de todas las recomendaciones, Antonio. Yo tengo aquí ya Amazon abierto, de Perla. ¿Sí? ¿Ya lo viste? Creo que es uno que dice Just Enough, que es como de recetas. No, a traditional... Vamos a ver si lo encontramos. A traditional living in Japan en el como... No me acuerdo. No te preocupes, está buenísimo. Nosotros lo buscamos y se lo compartimos a la comunidad para que tengan ahí el acceso y puedan hacerle un clic y si les agrada, pues también leer eso que tú has leído, que definitivamente lo que le inspire a otros creativos, pues es sumamente inspirador ver que les ha enriquecido. Y entonces ahí lo ponemos en los enlaces. Perla, muchísimas gracias, me ha fascinado este episodio. Gracias por abrirte, gracias por contarnos. Gracias por esta experiencia que has tenido y cómo nos la fuiste contando. Además, te voy a decir algo, eres súper buena contando historias. ¿Ah, sí? Sí. A mí me tenías así como, ¿y luego? ¿Luego qué pasó? Gracias. Pues no, gracias a ustedes, Carla, Antonio, por invitarme, por preguntarme cosas que me apasionan. Está padre compartir también. Ya encontré el libro. Y pues gracias. Living Green. Sí, Just Enough. Lessons in Living Green from Traditional Japan. Genial. Yo ya lo tengo aquí abierto también. Lo iremos por Instagram, seguro. Perla, muchas gracias por tu tiempo. Y ya para ir cerrando el episodio, ahí me encantaría también que le dijeses a los que nos están escuchando dónde te pueden encontrar, tu página web o alguna red social donde a lo mejor puedan hablar contigo, ver tus productos, preguntarte también alguna duda que hayan podido tener. Tengo Instagram, que es Perla Valtierra. La nueva página estamos trabajando es perlavaltierra.com y la tienda en línea es valtierra-cerámica.com. Y genial. Pues por Instagram me pueden escribir y... Síganla ya. Es súper accesible. Dejaremos también todos esos enlaces en el podcast, Perla. Genial. Mil gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Perla. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo, espero que te haya gustado y nosotros, tanto Carla como yo, te invitamos a que nos sigas en redes sociales, nos sigas también en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o los canales que prefieras y si realmente te ha aportado valor, nos encantaría que lo compartieses con algún compañero o compañera, que estamos seguros de que a ellos también les gustará.